Hola, buenas tardes. Soy Mon Sánchez Herrera. Hoy, 23 de octubre, inauguramos una vez más en la Galería de Arte Santiago Collado. Hace unos días también inauguramos en Torre Blasco Pedro, el sábado 18 de octubre, y hoy estamos aquí con una obra un poco más comedida, más íntima, más pequeña. De todas formas, la galería se ha incrementado. De la sala original que tenemos aquí ha pasado a alguna sala más que se ha incorporado aparte del fondo del taller, y si os parece bien podéis visitarla y con vosotros iré comentando un poco la obra que presentamos aquí a día de hoy. La parte, desde mi punto de vista, más potente de la exposición son estas dos obras que tenemos aquí en la entrada. Una de ellas sería a base de reciclaje de tacos de madera. Es una de las facetas que trabajo, que es de sacarle a material de reciclaje una belleza que yo creo que pasa desapercibida, o que a lo mejor no tenemos esa sensibilidad muchas veces para detectarla, pero que trabajando con ella yo creo que tiene una potencia y una presencia bastante interesante desde mi punto de vista. Yo no sé si os lo parecerá, pero bueno, es con lo que yo me suelo desenvolver bastante bien. Luego, por la siguiente zona, encontramos trabajos de arpilleras con textura. Toda mi obra suele basarse en la parte de poco color, bastante textura, ¿no? El tema de las arpilleras es un constante que se realiza de mi trabajo desde siempre, y me gusta bastante lo que es el material, la textura que aporta y el volumen que le aporta a la pintura, que nunca es plana, y eso conlleva bastante la luz, el color, siempre vibra muchísimo más, desde mi punto de vista, mucho más elegante que no un trabajo sobre lino que es bastante plano. Ahora veremos obras en lino que son muchísimo más planas, pero a mí personalmente me motiva mucho más el trabajo sobre arpillera. Por aquí encontramos también otra faceta en la que yo suelo desenvolverme con la textura, que son los materiales como los reciclajes de los periódicos o material de desecho. No suele ser muy habitual, pero que da como una especie de textura del pasado, una imagen que suele ser bastante, desde mi punto de vista, evocadora, que la suelo utilizar con frecuencia, y bueno, los resultados ya jugaréis lo que pueden ser mejor o peor, pero lo utilizo con frecuencia. Y aquí, como excepción, no suelo utilizar mucho el lino, son superficies bastante planas, bastante... desde mi punto de vista, a mí me aportan menos que lo que es el trabajo con materiales que dan textura y dan volumen. El lino se da mucho a lo que es el dibujo muy hiperrealista o con mucho más detalle, que yo no suelo trabajar. Yo suelo trabajar más texturas, esbozos, bocetos, cosas que no son demasiado definidas, pero es que este material conlleva la definición, conlleva el trabajo mucho más fino, desde mi punto de vista, tiene menos elegancia, o si tiene menos, aporta menos volumen, pero bueno, también hay que trabajarlo todo, hay que trabajar con todo, y aunque sea lo que menos utilizo, también tenemos obras en lino. Esto es una excepción también en la obra, porque esto es un boceto de una obra que está expuesta en Torre Blasco Pedro, que bueno, ya que no suelo ser no me prodigo mucho en comentar lo que lleva el trasfondo de mi obra, pero Santi me incitó a que comentara una de las obras. Esta concretamente trata, ya que la he comentado, la voy a comentar.
aunque no me guste, que trata sobre la crueldad del ser humano, los crueles que podemos llegar a ser, las barbaridades que podemos llegar a cometer y siempre bajo un prisma de la justificación para sentirnos bien, ¿no? Son imágenes abstractas de fotografías reales, desde mi punto de vista, atrocidades que ha cometido el ser humano, como puede ser los niños amputados por las minas antipersonas, un cadáver de una niña cogida por su madre cuando ha sido víctima colateral en una guerra en Irak, un rinoceronte blanco que se asesina simplemente porque dicen que su cuerno tiene propiedades, no sé qué tipo de propiedades puede tener para que se mate un animal para quitarle su cuerno blanco, el rinoceronte blanco. Un niño cogiendo plástico en un vertedero para poder sobrevivir. En fin, son imágenes muy crueles de lo que puede llegar a ser el ser humano, provocadas por nuestra sociedad, y que yo las recorto, las pongo con un negro totalmente que absorbe el 98% de la luz, un negro que es un vacío, y intento recortar una imagen que sea abstracta de forma de que cuando se repitan las 40 imágenes no seamos capaces de detectar nada más que una abstracción de una realidad que desde mi punto de vista nunca se debería haber producido. Se trata de intentar aportar algo de belleza, si se cabe la posibilidad, a algo tan cruel como es el comportamiento del ser humano. Seguimos con un poco de color. Aquí tenemos un par de obras con color. Vuelven a ser obras de reciclaje, son cuadros que han sido cogidos en la basura y han sido forrados en papel de periódico y le hemos dado una nueva vida, le hemos dado una nueva... algo que a mí me apetece mucho, que un material que es de desecho pueda llegar a formar parte de la vida de una persona y ser apreciado cuando ha estado en la basura, ¿no? No sé si aporto algo al mundo del arte, de la belleza, pero me apetece ese mundo de que darle una segunda oportunidad a un material, a un objeto que ya ha sido desechado. Y bueno, es una línea de trabajo que a mí me apetece bastante, que puede apeteceros quizá o no, no lo sé, ya juzgaréis vosotros. Y por último tenemos una serie que es muy... todo vino por un encargo de una pequeña vitrina, de una caja de vino, para hacer un dibujo o una exposición con una caja de vino, que queríamos que fuera una repisa para contener un objeto o para esconder dentro cosas. O sea, no deja de ser un objeto que puede tener, volvemos a lo mismo, a una utilidad de una caja de vino que ya va a la basura, pues se utiliza como un marco para una obra de arte, o como para tener dentro un objeto dentro de la casa, que puede ser como un pequeño refugio de cosas que, bueno, podía apetecer. Y a partir de esa idea que empecé a hacer un par de cajas, la cosa se fue de madre y al final hice unas 40 y bueno, aquí están expuestas para que las veáis. Podemos pasar con esta idea de las cajas. Lo que empezó por ser un pequeño encargo con una caja de vino o un par de cajas, pues al final, bueno, empecé a hacer pruebas y al final empecé a darme cuenta de que todos de pequeño, o por lo menos a mí me ha pasado, que de pequeño siempre teníamos una pequeñita caja de madera en la que colocábamos un objeto, unas llaves, unas cosas, algo que sentíamos como nuestro propio tesoro. Y me apetecía también seguir con el tema de trabajar la caja de madera, y al final todo tipo de caja que cae en mis manos pues fue transformándose en una pequeña, pues una obra de arte sobre algo que yo creo que desde mi punto de vista evoca la infancia, el hecho de querer tener pues nuestros pequeños secretos, tesoros guardados en una cajita, y bueno, tiene un punto especial que nos puede llamar la atención. Por último, comentaros que toda la obra que más o menos estáis viendo aquí o que está siendo exhibida la tendréis en un catálogo para poder verla detenidamente. En principio, el catálogo se pensó en función de la dualidad del trabajo que aparece aquí, como puede ser los dibujos que aparecen en las cajas o la abstracción, que es donde yo me muevo de manera más libre o más suelta.
y no acababa de ver cómo exponer las dos cosas conjuntas, pero la gente me suele pedir que enseñe los dos mundos en los que me muevo. Entonces, pensamos en un catálogo en el que hubiera una dualidad o sea, que medio catálogo fuera las imágenes de los cuadros que vamos teniendo de abstracción y una vez que acabamos las imágenes de la abstracción nos encontramos con la parte final del catálogo en la que tenemos como si fuera otra exposición, que tendríamos la que viene en caja, que por eso se llama todo en caja, y tendríamos la exposición de todas las cajas que se han aportado aquí a la galería. Y bueno, espero que lo veáis, que os acerquéis y que disfrutéis si os apetece de esta especie de doble exposición que está conjunta en este espacio de arte. Muchísimas gracias y espero veros por aquí.